El a un miedo. lado. Antes de empezar, destacar que, bueno, pusimos una encuesta en Instagram donde, bueno, veíamos a ver si preferíais que debatiéramos sobre el origen y la propia evolución que ha tenido el miedo como una parte inherente al ser humano y la otra sobre la propia racionalidad del miedo y de las fobias. Y bueno, creo que es una de estas votaciones, ¿no? Un poco en las que hay cero Unanimidad. dudas, donde literalmente todo el mundo votó racionalidad y fobias. Dicho eso, ¿con cómo queréis empezar? Porque claro, nos han quitado el origen, ya no puedes empezar desde la base cero, ya A ver, es la que democracia nos ha jodido el plan. el origen suena que te van a soltar una chapa como las chapas que te daban en el instituto que dices, madre mía, yo no quiero esto. Ya, la verdad, también. Yo empezaría definiendo un poco qué es lo que pensamos que es el miedo y para qué, por qué está ahí. Sin intentar tocar muchísimo el origen natural del miedo. A Bueno, ver, ¿por qué papel vamos tiene el a, miedo? vamos a tocarlo seguro. Algún Pero a lo minuto, mejor no extendernos pero no nos demasiado. vamos a explayar. Ahora, como Edu es aquí el que empieza siempre con las definiciones y le estoy viendo la cara sonriente. No, es que me ha sonado el móvil, por eso me río. Ah, Se ha quedado. bueno, pues entonces, a ver, ¿quién se lanza con una No, definición de miedo? no, pues mira, ya que dices Luisen y me das este honor, pues para mí el miedo es esa barrera natural que te protege ante peligros, Mm, muy pero bien definido. es un arma de doble filo. Es decir, el miedo es algo que tienes que saber domarlo, es algo Mm, que tienes que saber cómo tratarlo. Se nos inculcan desde pequeños siempre que el miedo es algo que no debes tener, el miedo es algo a lo que debes huir, el miedo es una cosa mala, pero el miedo es algo que yo lo veo como todo lo contrario. El miedo es esa sensación que tienes cuando necesitas buscar soluciones, cuando estás ante una amenaza y tienes que salir adelante. El miedo te va está dispuesto, ¿no? El miedo está dispuesto a salvarte la vida. Entonces, algo que está dispuesto a salvarte la vida nunca puede ser malo, ¿no? En el caso del miedo llevado al extremo de, bueno, estás en una situación de vida o muerte. Tienes un tigre enfrente y si no tienes miedo, pues el tigre te come vivo, ¿no? Eso es un poco lo que quiero decir. Pero el miedo se manifiesta de muchas maneras. El miedo se puede manifestar, joder, pues a la hora de hacer un examen, a la hora de hablar con alguien que nunca se ha hablado. O sea, el miedo se puede manifestar de muchas maneras. Ahora bien, el miedo es necesario. Lo que es importante aquí es saber cómo gestionarlo. Vale, a ver, Edu, te Después has de marcado esto, el debate de racionalidad tú solo, sin es que que nadie te lo discuta, yo es porque lo que voy a íbamos a decir. definirlo un poco, no a definir todo el espectro. Después de esto, podemos cerrar aquí el podcast porque más arriba de esto no vamos a poder ir. Ya Entonces, No está. sé. Edu hasta ha aquí el hecho un episodio 12. monólogo de minuto y medio. Os jodo todo el debate de después. Le ha Venga, faltado Te voy sacar a las explicar hojas ahí de... Lo tenía ahí venga, Sí, sí, escrito chavales, todo. venga. ahora se saca una lista así, empieza punto uno. A ver, yo para mi definición voy a ser un poco más escueto, y esto es raro, Luis, en siendo escueto, pero bueno, el miedo simplemente es una reacción, ¿vale? Del ser humano hacia algo, puede ser conocido o desconocido, que tenga un peligro inherente. Mm, Me callo. sí, no, es que Inherente. en- Intrínseco. incluso te pones a buscar las definiciones y es que no hay que añadir. O sea, no creo que haya nada más que añadir a las definiciones. S- Lo que podrías añadir ya es, pues, como vamos a hablar también de las fobias y todo un poco, pues un poco desligar que el miedo que tú sientes cuando tienes fobia a algo o el miedo, como estáis diciendo, hacia una... Meterse a tipos de miedo, Y ¿no? yo Un poco. ahí, la diferencia más clara que yo veo es que la fobia, esto es un punto que ha dicho Edu, y es que el miedo tú lo puedes controlar y lo puedes domar. Es algo que tienes que aprender a afrontar y si lo consigues superar, pues te va a ir bien, Bueno, ¿vale? no es que puedas, es que debes. Bueno, debes, No tiene joder, por qué. no Bueno, tienes por qué exacto. poder. O sea, debes intentar No, ya, hacerlo. pero A no, lo no es mejor no como que el lo... miedo puedes, tienes la opción de hacerlo o no hacerlo, no, es que siempre deberías hacerlo, Siempre Bueno, deberías que. domarlo o gestionarlo. Si no, intentarlo. no, claro, ¿Debería gestionar, o sea, debería gestionar el miedo o solventar?
O dejar de Pero tener miedo en las dejadme situaciones. definir que no he terminado. Vale. Antes de meternos en un debate. Define. Perdón, Termina. Y es que las fobias, por ejemplo, es un miedo que es incontrolable como tal. El miedo es algo que normalmente lo aprendes a tener miedo de algo o y la fobia es realmente un miedo que no sabes por qué está ahí, pero es algo que no puedes controlar. O sea, una persona que tenga miedo a las alturas o fobia a las alturas no ha tenido por qué pasar por un Bueno, episodio traumático. vamos a para empezar aprender porque eso. miedo y fobia es lo mismo. No, Tiene O sea, matices, Luisen. bueno, No es hombre, lo no. mismo. Pero no No es lo vamos. mismo. Vale, igual podemos empezar con ese axioma. Porque si vamos a partir de la base de que son diferentes, habría que definir las diferencias. Al menos, si no físicamente. O sea, Claro, yo realmente, por estaba. cierto, he dicho reacción yo con miedo, pero es más una emoción que una reacción, Mm, puramente. Entonces, ¿cuál es la diferencia para vosotros que veis es que hay entre una muchas. fobia Hay A y, muchas ver, y yo el creo que miedo? ahí lo ha dicho bien él. O sea, yo estoy de acuerdo con Edu que decía que el miedo lo puedes controlar mientras que la fobia no. Yo creo que, como dice Edu, el miedo es algo que tú sí que puedes llegar a superar con esfuerzo. La fobia es algo inherente que es... Tienes tanto miedo de algo que no ves una salida para ello. Pero ya no es el grado de miedo, porque a ti algo. A nosotros yo creo que de pequeño, yo qué sé, nos enseñan a que tenemos que tenerle miedo, yo qué sé. Ponedme un ejemplo, es que no se me ocurrirán. A, A tu cara. A, a un a mi tío cara. a un tío encapuchado que te viene Toma con de un Vale, gratis. cuchillo. O sea, un perfecto. tío encapuchado con un cuchillo a las Sí, 3 de sí, la mañana debe darte miedo. sí. Y nos enseñan que eso nos tiene que dar miedo. No es Sí. algo que nosotros, de manera, o sea, sin un origen previo, no es algo que digamos, eso me da Uf, miedo y soy incapaz de controlar esa emoción. eso Yo- no te lo compro. Porque el miedo más común de niños pequeños es el miedo a la oscuridad. Y no te enseñan a tener miedo a la oscuridad. Tú tienes miedo a la oscuridad. Porque hay algo aterrador acerca de ello, de sí, pequeño. pero yo es que Es la ahí inseguridad, es el desconocido. el punto del miedo a la oscuridad lo veo más como un tema eh, que viene en parte, va a sonar muy así, en nuestros genes. Es algo que Sí, desde los albores de la humanidad sí. a ellos han aprendido y todo esto que a la oscuridad hay que temerla. Entonces yo creo que es algo que ya está tan arraigado en nuestro Ujú, ser ujú. que a lo mejor como tal no te enseñan a que tienes que tenerle miedo a la oscuridad, pero no se Sí, sí. categorizaría como una fobia porque la fobia un, Irracional. no es que tampoco Mm, es, no Es sabría que si es irracional o no, yo lo he ¿vale? buscado. Bueno, pues un miedo irracional Wikipedia. que no puedes controlar. Sí, o sea, cuando había, después de que sacaran la votación sobre irracionalidad y tal, simplemente por curiosidad miré lo de fobia y Sí. por eso os decía que si vamos a partir del axioma de Sí, fobia, miedo yo como iguales o como definiría un poco. diferentes. O sea, a lo De... mejor bueno, un momento. El No, miedo no, es un tío. instinto natural de supervivencia para que Ujú, te permite estar alerta ante situaciones de peligro. ujú. O sea, esto ya lo habéis dicho básicamente, pero vamos. Y Y ante así mismo situaciones de monólogo. peligro y que te permite reaccionar a ello, mientras que la fobia no te lo permite. La fobia Sí, la fobia te es puede paralizar. un Te extremo paraliza. total. Te Ojo, paraliza. el miedo te puede paralizar. O sea, cualquier tipo de Pero miedo, si llega a un sí, pero extremo. te paraliza, pero puedes llegar a superar Sí. esa Vale, parálisis. sí. Pero la fobia yo creo que no. Por ejemplo, yo creo que el miedo que tenemos a la oscuridad, yo creo que es un miedo natural. Miedo natural porque eso significaría que nuestro sentido que más utilizamos, que es la vista, ya no lo tenemos. Y no podemos utilizarlo. Y requiere el uso del resto de sentidos que no los tenemos tan desarrollados. Y Mm, yo creo que tenemos miedo a eso, a esa capacidad. Hostia, me parece brutal esa. No lo había ni pensado. Es porque pierdes un sentido entero. claro. No lo había ni pensado. O sea, es. No, no, no. Y es como. Lo estaba pensando ahora porque realmente si pierdes cualquiera de los sentidos te entra bastante miedo porque Sí, de repente, pero es porque de repente estás en lo desconocido, no sabes claro. orientarte Mm. o no sabes analizar dónde estás, te encuentras perdido.
Yo creo que, y ese desconocido es un poco la oscuridad de pequeño, ¿no? Al final, la oscuridad de pequeño es el gran Claro, desconocido. por ¿Qué eso hay yo, ahí? por eso yo lo veo como la reacción natural que tenemos hacia un peligro, No, que pero no no deja de serlo. no es una reacción. O sea, Una tú emoción. reaccionas, vamos a ver, yo lo definiría, bueno, no quiero volver a. Es un Has dicho antes, sentimiento. O sea, Héctor, lo de que se nos inculca desde pequeños no que, todos, ¿eh? Ojo, que ahí a lo mejor no lo he dejado claro. O sea, no te sí, digo bueno, que todos los miedos se te inculquen. Pero yo sí, creo que es que pe- ninguno se te inculca. pero A Hay ver, porque algunos que sí definimos que por qué. te. Bueno, el miedo es eso que viene de serie, es verdad, es decir, es en instinto. Y el miedo es como las madres, porque al final el miedo está ahí para protegerte. El problema es cuando te sobreprotege, cuando, porque el miedo siempre va a querer lo mejor para ti. El miedo al final está ahí dispuesto para ayudarte. ¿Qué pasa? nada, No, el no, miedo que va a me ha querer gustado la lo mejor expresión. para ti. Sí, el problema es que muchas veces no sabe qué es lo mejor para ti. Ese es el problema. Entonces, Ya. eso es lo que pasa cuando vas a hacer el examen de conducir y el miedo se apodera de ti porque tienes miedo de cagarla y no sabes gestionarlo y al final pues te lleva a tu contra. En lugar de aprovechar ese miedo, decir voy a estar alerta, voy a prepararme bien, voy a estar concentrado y voy a sacar esto adelante. Ese es el miedo positivo. Por eso Bueno, digo, esto, por ejemplo, se puede diferenciar muy bien teniendo en cuenta la maravilla del léxico en castellano, ¿no? En español, que es, tienes el terror, tienes el pánico, tienes el miedo, tienes las fobias. Entonces, no, o sea, puede sí, la emoción es el miedo, ¿no? Pero Ya, realmente el sí, lo pánico es lo que puedes. te paraliza y el terror también, el miedo en sí puede, o sea, el miedo lleva a un extremo es terror. Pero el terror y el pánico se Fobia. diferencian en ciertas cosas, ¿no? El pánico al final te acaba paralizando. Entonces, la cuestión es, hay un chiste de eh, eso, de hecho. sí, A seguramente. ver, ¿De qué no hay chistes? Si el humor no tiene límites. Ah, con lo del terror, pánico y todo eso, me acuerdo de un chiste, ¿no? Pero Me yo acuerdo. a lo que iba con eso, que obviamente el miedo podíamos definir diferentes detalles, diferentes matices y estar sí. una hora intentando ver a cada cual aplica. La cuestión era un poco lo que comentabas tú, Héctor, antes, ¿no? El miedo, si hay que diferenciarlo de cualquier otra palabra o cualquier otra emoción como el terror, el pánico y demás, el miedo es aquel inherente, yo creo, por instinto. Lo que no te acaba, yo sinceramente creo que es muy difícil que te enseñen a tener miedo de algo. El miedo casi lo veo por instinto, porque no soy capaz, igual me voy a cambiar ahora la perspectiva, ¿no? Pero no soy capaz de pensar de una situación que te digan, tienes que tener miedo de A esto, ver, y ca- luego es que cuando lo veas tengas miedo, sino que tienes un respeto a lo o que te mejor hayan... también, te digo, a lo mejor también me he expresado mal y no he matizado lo que quería matizar. Pero también me refería a cuando aprendes a tenerle miedo a algo, Mm, es lo que lo he dicho antes, muy por encima, pero tal. Tú cuando sufres algo traumático, por sí, ejemplo, estás esquiando, empiezas a caerte ladera abajo de pequeño, imagínate. Y eso para ti es este traumático. Aprendes a tenerle, de alguna manera, por una experiencia traumática, a tenerle miedo o cierto respeto, que no llega a ser miedo, pero ya es un sentimiento de agobio y de que puede derivar en miedo, a pues las laderas o a lo mejor a ciertas alturas o cosas así. Cruzas la calle y te atropella un coche de pequeño, tienes la suerte, o de mayor, tienes la suerte de sobrevivir, pues a lo mejor le empiezas a tener miedo, yo que sé, a los espacios abiertos o a cruzar un paso de cebra o cosas así, ¿sabes? sí, Eso es sí. sobre todo a lo que me refiero con aprender. Mm. ¿Sabes? Que tú a Sí, sí, raíz sí, de un sí, sí, lo entiendo, suceso, lo entiendo. O Sí, sea, sí. a raíz de un suceso puedas, eso te lo compro, de hecho. y lo de la Eh, fobia es más, eh, irracional. porque realmente es algo psicológico. O sea, Mm. Bueno, y el Bueno, mío eh, también. el miedo también. sí, pero digo la raíz. Yo creo que la raíz de una fobia no tiene por qué venir dada por una experiencia traumática. Porque yo, por ejemplo,